Bueno, yo soy Manuel María Chegaray Gómez de la Torre. Bien largo. El 15 de abril del año 47. En Lima. Lima, Perú. Sí. No estudié nada. En realidad, estudié Relaciones Públicas un año, pero al año, o sea, la carrera era de 3 años. Al año era jefe de Relaciones Públicas de la Escuela de Relaciones Públicas. Y pensé que no me iba a enseñar nada más, lo cual es un error, pero a esas alturas pensé así y me dediqué a trabajar, básicamente. Como dibujaba, estuve a cargo de un tema de diseño en una empresa. Me metí al Teatro de la Universidad Católica por amistad. Hice escenografía, hice diseño de vestuario, programas, actué. Y después, ya para, digamos, regularizar mi vida, porque en esa época del teatro no se podía vivir, ni era tampoco mi intención, entré en publicidad, que siempre me gustó. Yo tenía un primo que era director creativo de McGann y le dije, oye, quisiera trabajar acá, yo dibujo. Y me llamó un día, me entrevistaron y me dijo, bueno, yo estaba trabajando en esa época en el Consejo Provincial de Lima, tenía camioneta, trabajaba bien bonito. Y me dice mi primo, bueno, tenemos un puesto de redactor, entras a prueba un mes, te vamos a pagar tanto, que era la mitad de lo que yo ganaba, y si sirves te quedas. Bueno, hasta ahora estoy así un poco de año. Me dio la alternativa a Tato Gómez de la Torre, que era mi primo, que murió ya. Y de ahí hice mi carrera en publicidad y no he parado de hacer mi carrera en publicidad hasta en realidad que me dio el primer infarto cerebral que me ralentó un poco el tema y no digamos que me alejó del activo diario de la publicidad. O sea, me puso un poco en vitrina para mirar un balcón, digamos, en vitrina. Bueno. Sí, yo creo que el reconocimiento más importante es la amistad con mis alumnos. Como te decía, tengo más de 6.000 alumnos y su amistad y su recuerdo creo que es lo más valioso de conseguir. Ahora, de premios te puedo decir, por ejemplo, el primer Max EFI y EFI de Oro lo gané yo con un Mayo, con AFB Horizonte, yo era director creativo de Mayo. Después he ganado en Japón varios premios de plata y de bronce con Panasonic. Es decir, viendo la publicidad, un gráfico en el comercio, una agencia y algunas cosas así, pero básicamente creo que lo más valioso de todo es la amistad. Siempre he pensado lo siguiente, mi meta, es decir, no mi meta, sino porque nunca voy a llegar, pero mi luz, digamos, siempre fue curiosamente alguien que murió hace muchísimos años, que es Leonardo da Vinci. Cuando me entrevistaron en Colombia, en la agencia, en McGann, me dijo, ¿a quién admiras tú o crees que es una especie de luz para ti? Le dije, me gustaría ser como Leonardo, o sea, pudo hacer de todo, se metió en todo, siempre tratando de aprender un poquito más. Entonces yo creo que realmente el individuo creativo de verdad es Leonardo da Vinci. O sea, un hombre que hizo música, que hizo cocina, que pintó, que hizo escultura, que hizo fortificaciones, que trazó la trayectoria de las balas. Bueno, hizo de todo. Hizo
en realidad anatomía y dibujo maravilloso. Siempre me gustó la publicidad de chico. Yo coleccionaba, mientras muchos coleccionaban figuritas, yo coleccionaba avisos, porque me gustaban las figuras de los avisos, los guardaba. Y cuando quería entrar en publicidad, cuando entré en publicidad el año 69 en Macay, dije, esto es lo que me gusta hacer. Y realmente yo siempre he creído que lo que yo he hecho, especialmente en publicidad, ha sido porque me gustaba, no porque me decían hay que hacer esto. No me gustaba hacerlo. Entonces, ok, eso ha sido natural. Y decidí, o decidieron por mí, de más arriba, que ese iba a ser mi camino. Y ahí lo he seguido. Hasta el día de hoy. Sí. Ogilvy. Yo creo que Ogilvy tiene algo que es eso. Ogilvy, acuérdate que fue cocinero en el Maxim de París. O sea, tiene una carrera curiosa, tiene uno de los avisos más polémicos y famosos, el famoso aviso de Rolls Royce, que dice que no se podía hacer textos largos, y eso demostró que podía escribir unas páginas completas sobre Rolls Royce, y que cuando el responsable de Rolls Royce vio el aviso decía a no sé cuántos kilómetros por hora en el Silver Shadow, lo único que se escucha es el reloj del salpicadero. Y el responsable de Rolls Royce dice, hagan algo para que se calle el maldito reloj, ¿no? O sea, evidentemente creo que Ogilvy, guardando la distancia, tiene eso que busca todo creativo publicitario, es decir, entrar en todo y resolver cosas, ir resolviendo cosas. Tiene saber, Navaja. Es decir, realmente hay mucha gente. Yo creo que uno aprende y toma influencias de todos cada día. El día que no aprendo es un día perdido. Agregué una cosa que creo que es importante, que es la transpiración. O sea, dicen que este negocio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Bueno, yo creo que el tesón y el tratar de hacer las cosas es mi parte. Es decir, la inspiración llega, pero llega gracias a la información. O sea, mi primer, vamos a decir, trabajo, entre comillas, es buscar esa inspiración en información. Si no tengo información, estoy muerto. O sea, yo no creo que nadie, ningún ser humano, pueda crear nada si no tiene información que se traduce en inspiración. Surge en cualquier momento, en realidad. Pero sí te puedo decir que cuando yo estaba en Colombia, el que era mi gerente me dijo, no me interesa cómo llegues a la solución, quiero que me cuentes para atrás el proceso. Entonces, claro, me obligó a mí se me ocurría X, a desandar el camino para ver por qué se me había ocurrido X. Bueno, hasta ahora me sirve. Es decir, es una revisión que hace que verifique. Yo creo muchísimo en las listas, en el checklist. Esto está. Reviso de nuevo con el checklist y digo si está, ok, listo. Si me equivoco, de todas maneras tengo el soporte del checklist para apoyarme. Bueno, creo que es lo que le pasa a todo creativo, que es, digamos, el temor a la página en blanco, como dice. Hace muchos años, Panasonic me pidió
que lanzáramos para el Día de la Madre un picatodo que se lanzaba recién con Panasonic. Pero el año anterior, Moulinex, una firma francesa, había lanzado el mismo picatodo en el mercado con un éxito terrible. La única diferencia entre National y Moulinex eran unas patitas con chupones que hacían que el artefacto que vibraba no se moviera. Y había que vender. Aquí Moulinex es una campaña muy fuerte que se llama 1, 2, 3 Moulinex, porque era la acción de el picado. Y bueno, entonces ahí fue donde nació prácticamente Achica Precios, que fue en una época un éxito. Pero el bloqueo lo rompí mirando el aparato y tratando de encontrar, es curioso, encontrarle una diferencia con el Moulinex. La única diferencia real eran las patitas y la marca, evidentemente. Entonces, las patitas, dije, bueno, ok, no se mueve, tiene una puertita para guardar el cable. Entonces, se me ocurrió, en base a una cosa que habíamos conversado, siempre Alfonso Maldonado de Cine 70 decía que estos artefactos japoneses nuevos deben estar llenos de japonesitos que corren por todas partes y los hacen funcionar. Entonces yo agarré y achiqué a Toshiro Konishi en imagen, y el comercial era una lucha entre comillas, una competencia entre el ama de casa y el cocinero japonés que cortaba pedacitos. Entonces ganaba el artefacto. Y cuando terminaba el comercial, Toshiro se metía por la puertita y decía, saludaba y cerraba la puerta. El japonés y el que estaba adentro. O sea, esa fue mi manera de romper, buscar la diferencia y darle vuelta. Siempre he creído que uno, para romper este bloqueo creativo, lo hace mirando las cosas. Es decir, tratando de imaginarse qué hay, qué puede haber. Y eso poco a poco va despejando y va jalando cosas. Es automático. En realidad para mí es automático. O en mí es automático. Sí. Mágica. Sí, porque fue la primera campaña que hice, hasta ahora me acuerdo, fue para Avianca, la línea aérea. En esa época la teníamos como Puente Macán y era mi primera campaña. Entonces a mí se me ocurrió el sonido diferente de las ciudades, etc. Y cuando el gerente, que era Christian Hamann en esa época, ve la campaña y me dice, ¿qué significa Boing Zoom Yeah? Le digo, el sonido de Nueva York. ¿Qué? ¿El sonido de Nueva York, Christian? No entiendo. Bueno, debe estar bien. Ok. Esa fue una serie de avisos de prensa, básicamente con sonidos y con cosas. Y ok. Por eso me acuerdo, ¿dónde dará la campaña? ¿Quién sabe? De eso hace del año 70, o sea que hace bastantes años. Y después una campaña que tengo por ahí del Banco Continental, que decía, cuando el Banco Continental ya se había separado del Chase Manhattan, era una campaña con diferentes avisos que decía cuente con nuestros, eran premios al ahorro, al incremento de cuentas, cuente con nuestros cantos, toda una serie de cosas de ese tipo. Por ahí antes de la campaña la tengo en prueba fina, como decían en esa época. ¿Por qué la recuerdo? Porque es un estilo típico de los 70s. Los plazos. O sea, como en publicidad todo es para ayer.
el tratar de llegar bien a los plazos, pues me ha costado muchas malas noches. Me ha costado una vez en Bogotá 72 horas corridas de trabajo hasta entregar la campaña. O sea, evidentemente creo que es un mal de todo creativo publicitario. O sea, los plazos siempre son muy cortos para el cliente, muy cortos para el creativo y muy largos para el cliente. Entonces, es un desacuerdo total. Mira, cuando fundé la agencia que tuve, he tenido dos agencias. La primera agencia, que se llamó ARE, yo la hice como yo hubiera querido que fuera la agencia donde yo empecé. Es decir, que quienes empezaban tuvieran todas las facilidades para hacer las cosas. Hay muchas cosas que no he podido hacer porque me faltaban las facilidades, porque no me las dieron, porque no había. Por ejemplo, cuando yo empecé no existía la computadora. Si hubiera existido, de repente no me despegaban de la computadora. O sea, el instrumento maravilloso que es la computadora, que muchas veces la gente no se da cuenta de lo que tiene entre manos. Como yo les decía a mis alumnos, me parece ridículo que usen la computadora para conversar con alguien cuando tienen el mundo a su alcance. O sea, conversan con quien estudiaron en la universidad, con quien hablan hace un ratito por teléfono, y usan la computadora para eso. Me parece terrible. O sea, me hubiera gustado, sí, en una época tener una computadora. Ahora no, la computadora es común y corriente. Entonces, ok, ahora me gustaría, sí, aprender más programas, cosas que ya, digamos que hay un gap grande, porque va muy rápido el tema del cómputo, ¿no? Hay un gap muy grande para mí. Y esto lo grafico con una anécdota que voy a contar. Mi padre es ingeniero electromecánico, hizo sus tesis hace muchos años sobre los tubos de vacío que empezaban a aparecer en el mercado. Bueno, y yo le regalé un reloj de pulsera que tenía calculadora, tenía todo. Y le digo, Manuel Enrique, te regalo este reloj, ¿qué te parece? ¿Qué te parecen los transistores? Bueno, me dijo, los transistores son igual que los tubos de vacío, una llave de paso, pasa corriente, no pasa corriente, hasta ahí entiendo. Me parece maravilloso. No sé más. Porque la brecha es tan grande que no... Claro, si me la explican, pero me voy a demorar mucho. Bueno, lo mismo me pasa a mí con muchas cosas, ¿no? O sea, digo, qué bonito, cómo me gustaría. De repente, si trato, puedo. Pero ya creo que el tiempo no me va a alcanzar. Hay una cosa que creo que es importante, en general lo he visto, fíjate, a lo largo de todos estos años que he enseñado muchachos, chicos. Lo primero que tienen que tener es ganas. O sea, no importa más las noches, no importa nada, tienen que tener ganas. Y es ahora, además de eso, de tener ganas, tienen que aprender, que tienen que leer. Si no leen, son muertos. O sea, estamos en una cultura que privilegia la lectura pequeñita y las grandes imágenes. Yo prefiero la imagen al pie con mucho texto. O sea, ¿por qué? Porque creo que es la manera de aprender. Entonces los jóvenes tienen que leer, tienen que leer. Hay muchas cosas. Es decir, uno entra a una librería y se puede, a mí me pasaba, entraba a una librería y me podía volver loco, o sea, o quedarme a vivir ahí. Creo que eso le falta en general al joven. Leer. ¿Por qué? Porque tiene que aprender, tiene que escuchar,
antes de hablar, que es un mal de los jóvenes que hablan muy rápido. Aprender a quedarse callados. O sea, como yo digo, tener dos sentidos funcionando, la vista y el oído. Después lo vas a reafirmar con el olfato, con el tacto. O sea, pero vista y oído, o sea, oír y ver es lo primero que tienen que hacer, porque así van a aprender y después van a ir, como digo, confirmando las cosas. Es curioso, pero no se hace. Se habla antes de escuchar. Y el grave problema de la sociedad en general, no solo de la publicidad, sino de la sociedad en general, es que la gente habla en vez de escuchar. Habría que aprender a oír. Esta cosa del diálogo me parece muy bien. Siempre sepamos que el diálogo es escuchando y después hablando, no hablando y después escuchando. Pero que el orden de los factores ahí sí altera el producto. Bueno, yo sigo creyendo que las imágenes, hay una cuestión que es vital. El hombre primero aprende a hablar, después dibuja, pero para comunicarse habla, creo que habla. Ahora la invención del lenguaje y todo tiene pues su largo camino. La imagen lo que tiene es que bien dicen que una imagen vale más de 1000 palabras. Resume muy bien, si la imagen es buena, lo que quiere decir. Yo creo que caminan un poco en paralelo, pero siempre la palabra es más justa que la imagen, porque la imagen tú la puedes interpretar. La palabra, si está bien dicha, es muy difícil que un ajo lo interpretes como hola, ¿cómo te va? ¿No? El caso, por ejemplo, del gobierno militar del Perú, donde había una campesina que le corrió una lágrima, que decía: campesino del patrón, no comerá más tu pobreza. Bueno, si le quitamos la frase, podía ser una señora que estaba llorando porque se le había muerto un hijo, porque había un terremoto, porque podíamos interpretar con la frase, la interpretación era una. Creo que eso es decir, se complementan bien, creo. La publicidad lo que tiene es que es realmente parte de la vida. Yo creo que no se entiende, por lo menos en este momento, una vida sin publicidad. La publicidad forma parte de la vida. O sea, las convenciones, uno ve los comerciales, está viendo un programa de televisión, entran los comerciales y sigue viendo el programa. O sea, ya forma parte de la parrilla de uno, ¿no? Yo, por ejemplo, miraba el comercio, es puro aviso, evidentemente. Hay que buscar, la publicidad hace que yo pueda mirar las noticias, ¿no? Creo que la publicidad tiene eso de bueno y de malo, porque así como aquí está la chica César, con toda la tragedia que tiene encima, uno se cayó, hace así y tiene un aviso al otro lado. Y es la misma revista. Claro, esto paga esto. Ahora, a veces hay que tener cuidado, porque no siempre la publicidad es bien vista de esa manera. Yo no creo que, a veces pasa desapercibida, pero no creo que una denuncia X en un periódico, en esta página, y aquí, vamos a decir, la huelga de los maestros, y aquí tenemos el aviso de un supermercado que ofrece baratísimo. Miércoles, yo digo, ¿qué más importante en el fondo? ¿No? Ok, es una discusión muy larga,
Son esas cosas que le vienen a los viejos después de que han hecho, y de repente un día se paran y dicen, miércoles, mejor pensamos, ¿no? O sea, por eso digo, antes de hablar, oír. Y antes de oír, pensar. Yo tenía un viejo profesor que ya se murió, y le decía, antes de decir una burrada, cállate. Creo que es eso.